Cayetana Álvarez de Toledo. Cayetana, sé lo que opinas de los partidos y que tu primera experiencia en política no fue fácil ni feliz. Pero ahora todo será distinto. Yo no solo respeto tu libertad, sino que te pido que la ejerzas. Quiero que traigas el espíritu de libres e iguales al PP, que le des la batalla ideológica y cultural a la izquierda y al nacionalismo, ahora en nombre de mi partido, que es el tuyo. Incluso que me critiques abiertamente si lo consideras necesario. Por favor, piénsatelo. ¿Quieres ser la número 1 de la lista por Barcelona? Y casi estoy viendo a Pablo Casado arrodillado y ofreciéndole un anillo y diciendo, ¿quieres casarte conmigo? No sé, no sé si la candidatura por Barcelona se asemeja a un matrimonio, pero sí fue una petición que me emocionó en ese sentido, sí. Era una cafetería Era una pequeña cafetería en la calle Villalar, cercano a la Puerta de Alcalá. Es un pequeño café muy agradable al que yo voy a menudo. Y ahí me hizo esta propuesta que a mí me impresionó por su osadía. Y también porque demostraba no solamente una confianza en mí, que en fin, eso agradecí mucho, pero también una confianza en sí mismo, me pareció. Y eso es muy importante. ¿Y usted le dijo que sí? Le dije que sí, tardé varios días, estuve meditándolo porque era un cambio de vida muy grande. Pero tuvo dudas de por medio, ¿no? Porque al parecer le ofrecieron también ante las posibles dudas una alternativa, que fuera número 2 por Madrid. Sí, pero eso nunca entró en mis planes. Eso lo descarté de cuajo. La duda era si seguir en el periodismo, mi deformación, o si dedicarme a la política, volver a la política, sabiendo lo que es la política, que tiene, en fin, su lado oscuro, como todas las profesiones, pero la política tiene algunos vicios particulares de los que hablo en el libro, y por tanto era una decisión complicada. Estaba en un momento de mi carrera periodística muy feliz, debo decir. De todas maneras, eso abre un debate que es muy interesante, ¿no? Si realmente un periodista que se ha dedicado sobre todo a analizar la situación política, cuando traspasa la barrera, ejerce bien de política al mismo nivel que pudiera haber ejercido bien de periodista. Yo creo que sí. Yo creo que son dos profesiones que tienen... Pedro J. dice que no. Y especialmente lo especifica en su caso. Sí, y además yo le contesté con algo que él creo que le hizo gracia. Porque él dijo, Cayetana era una buena periodista, pero es una mala política. No, dijo una excelente periodista. Y en cambio es una mala política. Y yo dije, y él también. Él es lo mismo. Él es un excelente periodista y un mal político. Y creo que le hizo gracia, espero, vaya. Sí. No sé si le hizo gracia, pero es que el otro día lo dijo en estos mismos micrófonos. Sí, pero yo se lo contesté en una entrevista que me hicieron en su periódico. Me preguntaron por sus declaraciones y yo dije, yo opino lo mismo de él. Porque él me dijo otra frase célebre hace ya muchos años, cuando decidí la primera vez abandonar el periodismo. Me dijo, estás completamente loca, Cayetana, ¿no te das cuenta que el periodismo es política sin responsabilidad? Y yo le dije, pues precisamente. Yo quiero asumir mi responsabilidad bajando a la arena, ¿no? Por usar la metáfora clásica, ¿no? Después de este párrafo que leía textualmente, que usted reproduce con la precisión de su memoria a partir de lo que le planteó Pablo Casado de Madrid, usted escribe, el corazón me dio un triple vuelco. Libertad en el PP, batalla cultural, Barcelona. ¡Qué absoluta genialidad! No se me hubiera ocurrido jamás y sin embargo era la única oferta que no podía rechazar. Lo tenía todo para una persona de mis ideales y mi arrogancia. Por supuesto. ¿Es usted arrogante? ¿Se considera arrogante? Sí, yo hablo de mis defectos con total objetividad, es decir, la máxima objetividad posible. Intento conocerme a mí misma y conocer a los demás y, por tanto, hacer un retrato de mí y de los otros personajes que formamos parte de este momento español, aplicando la objetividad máxima. Eso es lo que le permite luego, en fin, no dejar títeres sin cabeza a todos aquellos que en este libro usted quiere criticar. Tampoco tanto. Títeres sin cabeza parece una... No, mira, hay varios niveles de lectura, ¿no? Se ha hecho una primera lectura muy de tweets, ¿no? Se ha cortado el libro en tweets y se han distribuido por las redes sociales y el retrato que queda del libro es uno. Y yo tampoco rehuyo ese retrato, es decir, creo que pues eso es parte de la polémica que genera el libro, que suscita el libro y que yo espero que también genere una reflexión sobre los usos y las prácticas dentro de los partidos políticos. Pero luego hay una segunda lectura más sosegada que yo espero que la gente haga sobre muchos otros asuntos. Y ya ni entro en la parte de la
parte que más me ha gustado escribir, que es la de memoria familiar, sino en la reflexión, en el ensayo y en la parte más analítica del libro, ¿no? Es un libro de amor a la política, es un libro de compromiso con la España del 78, la España constitucional, y sobre todo es lo que digo primero, ¿no? Es un libro optimista que parte de un análisis crudo, descarnado, puede decirse, del funcionamiento de la política hoy en día, de sus problemas, del exceso de disciplina malentendida, de la equidistancia en la izquierda, del desistimiento de las élites, de la xenofobia, del apaciguamiento, el tacticismo, el cinismo, muchos asuntos analizo, pero que llega a una conclusión optimista, que es que la política deseable es posible y necesaria. Y que para eso, y un breve apunto final, hace falta no solamente un ecosistema mediático sano, donde haya periodistas libres, independientes, inteligentes, que apuesten por un análisis racional de la situación, sino también políticos dentro de las instituciones que estén dispuestos a llevar esa batalla ahí. ¿Cómo se puede hacer un análisis racional de la política si la política ha reivindicado curiosamente en los últimos tiempos la emotividad? Pues esa es la excelente pregunta, y esa es la pregunta que intenta contestar mi libro, diciendo que sí es posible, que no nos podemos resignar a que la política sea simplemente una colección de sascas, emoticonos, tweets y series de Netflix, ¿no? La política tiene que ser otra cosa, tiene que haber una conversación pública que debemos reconstruir, y solamente se puede reconstruir a partir de la racionalidad, la argumentación, el respeto a la palabra, lo que las palabras significan, es decir, y no simplemente en los sentimientos y las vísceras, porque con sentimientos no pactamos, sus sentimientos frente a los míos frente a cuál vale más, cuál tiene más sentido, pues el que usted diga, ¿no? En cambio, con razones sí podemos llegar a acuerdos. Tenemos que recuperar la capacidad racional y crítica para tener una conversación pública que ha sido destruida. Pues fíjese cómo está la política ahora, que incluso en el todavía su partido, ayer la gran noticia era que Casado y Díaz Ayuso coincidían en la presentación pues, del libro de Mariano Rajoy. Así está la política. Y Mariano Rajoy ejerció de buen gallego y repartió enhorabuenas al uno y a la otra. Y luego todo el mundo pendiente de la fotografía. ¿Por qué ha derivado, según usted, en tanto que su vertiente analítica, por qué la política ha derivado en esto? ¿Quiere que le hable del caso concreto o lo general? Puede generalizarlo y luego podemos aterrizar en el caso concreto. A ver, de lo general, por dos elementos, yo creo. El culto a los sentimientos, que es algo general, es decir, el sentimiento se antepone a los hechos y a las razones en general, es decir, hay una infantilización de la conversación pública notable. Y por otra parte, el culto a las identidades, que también está vinculado con la sentimentalización de la política, ¿no? Y todo eso va derivando en una conversación completamente infantil, ¿no? Y que no aspira a la argumentación ni a la racionalidad, ni intentar convencer al otro a través de un ejercicio analítico, crítico, inteligente, sino simplemente desparrama los sentimientos en el espacio público para ver si con sus sentimientos consigue movilizar a más personas, ¿no? Es un clásico elemento populista y sentimental y bastante barato como recurso político, ¿no? Es muy fácil agitar con los sentimientos y más difícil con las razones. Y, por tanto, se cogen atajos demagógicos y el sentimiento es el atajo demagógico de los políticos, ¿no? Y ya si me preguntas sobre el caso concreto, ¿no? que está pasando, bueno, hay otra previa reflexión. ¿Por qué los medios de comunicación también participan en eso? Porque, como usted decía, los medios hoy están pendientes en si se saludan, no se saludan, si se dicen, si no se dicen, ¿no? Pues porque el ecosistema mediático también se ha fragmentado y roto en pedacitos, y entonces hay una competencia feroz entre el último digital, el tweet, que se ha convertido en un agente de opinión al mismo nivel que el gran periodista veterano que sabe mucho, y en esa competencia feroz por clics y por share, pues todo se rebaja, ¿no? Hay una pérdida de calidad, pérdida de excelencia, pérdida de nivel, y se va degradando la conversación y se va degradando la democracia en los dos. Ahora usted me pregunta concretamente por el caso de Díaz Ayuso y de Pablo Casado, la mejor ¿no? manera de exponer, Sí. simplificar a través de un ejemplo concreto Eso es, lo que usted estaba teorizando en general. A ver, yo creo que aquí hay otro elemento, ¿no? O sea, esta discusión sobre política interna que se ha montado, digamos, es delirante y no tiene ningún sentido racional, pero ninguno. Es decir, una persona como Díaz Ayuso, que arrasa, se puede utilizar el verbo arrasar realmente en la Comunidad de Madrid,
que convierte el desistimiento del Partido Popular tras las elecciones en Cataluña en una nueva esperanza, que consigue derrotar a Pedro Sánchez, echar de la política a Pablo Iglesias, frenar y contener a Vox y reagrupar un espacio donde incluso hay gente, progresistas ilustrados, que votaron a Ayuso, es una persona que con toda lógica y naturalidad debería ser presidenta del PP de Madrid, como lo son todos los varones del PP en sus territorios. ¿Por qué no lo es? Pues eso entra dentro del fascinante y misterioso mundo de la pulsión autodestructiva de los partidos. ¿Se ha preguntado usted que podría ser porque quizás es mujer? Yo no, a mí no me gustan nunca las No, lo las digo porque interpretaciones. también se ha dicho, como usted sabe. Sí, se dice, pero yo creo que no, tiene más que ver con las pulsiones autodestructivas de los partidos, con el afán de dominio y los celos y los miedos y las inseguridades de unos y el afán de control de otros, ¿no? Y no tiene ningún sentido. Y el electorado, no solamente del Partido Popular, de Ayuso en Madrid, el electorado general de España, y el electorado que va más allá del PP, yo creo que todo el mundo está asistiendo a este espectáculo con auténtico estupor. Y dice, ¿pero qué está haciendo este partido? O sea, la señora que le ha conseguido derrotar a Sánchez está siendo, digamos, objeto de una campaña bastante absurda en los medios, con métodos que yo conozco bien, porque los he padecido, debo decir, de filtraciones, de operaciones por lo bajo. Hay una filtración maravillosa en el diario El País. Explicaba un dirigente del PP off the record que pues, a veces lo que hay que hacer es arrojar una maleta por la borda del avión. La metáfora no acaba de funcionar muy bien, lo de la borda del avión, pero que había que lanzar la maleta por la borda del avión refiriéndose a Díaz Ayuso para que el avión siguiera su vuelo. Y yo decía, ¿pero qué estáis diciendo? Esto significa que renunciar al gobierno de la Comunidad de Madrid para que el Partido Popular pueda llegar al gobierno de España. Es que es absurdo. Es decir, hoy en día la Comunidad de Madrid, el gobierno de la Comunidad, es uno de los motores más potentes, sino el más potente que tiene precisamente el PP para llegar al gobierno. Con lo cual yo creo que toda esta polémica habría que zanjarla cuanto antes. Decirle, por supuesto que vas a ser presidenta del Partido Popular de Madrid. Haremos un congreso que además vamos a convertir en una fiesta de la militancia y una fiesta de del éxito madrileño para impulsar ese éxito a nivel nacional. Pero aquel señor que a usted la sedujo en una cafetería de Madrid para que fuera número 1 por Barcelona, que le Me dijo... pidió matrimonio, ha llegado a decir. Exacto, ¿Cuál sí, es la sí, metáfora? Sí, vamos. sí. Bueno, es que leyendo lo que usted escribe y que es la transcripción de las palabras que usted recuerda textuales... No, fue una conversación muy cariñosa. Insisto en que la imagen... fuerte. Usted sabe que cuando uno lee, se imagina lo que lee a su manera, ¿no? Totalmente libre. Y yo he visto a Pablo Casado arrodillado ante usted pidiéndole casi matrimonio y diciéndole, fíjate si vamos a llegar lejos que me podrás criticar. Y eso me pareció muy importante. Por eso lo remarco, porque el día que usted le criticó, resulta que él la penalizó. Bueno... Simplifico. Simplifica, sí. Pero es así. Yo explico en el libro que fue lo que llamó una cancelación a cámara lenta, ¿no? Una destitución a cámara lenta. Entonces fue produciendo... ¿Para que fuera más cruel? No, para que se notara menos, quizá. Son esas operaciones que se hacen para que lentamente de pronto un día te caes de la mesa y nadie se ha dado cuenta, ¿no? Ha desaparecido. Bueno, porque ya te había visto agachada, que no se notara, ¿no? Pero fue una destitución a cámara lenta y bueno, ahora hoy estoy con tono de buen humor, pero la verdad es que no fue fácil. No fueron meses fáciles y además ahí convergieron varios asuntos que tienen también que ver con mis posiciones políticas y con la batalla cultural, con lo que yo opino sobre los feminismos más radicales, la versión, digamos, contemporánea del feminismo, que no es la del feminismo de segunda ola, la masónico que yo reclamo, que tiene que ver con la memoria histórica, que tiene que ver con la lucha sobre todo con el nacionalismo. Y esto del nacionalismo es para mí lo más importante y el motivo por el cual anoche hicimos un acto que quiero reivindicar un segundo, ¿no? Un acto de... Ahora vamos a ir a él. Vale, pero usted es periodista, usted ya sabe. No, usted también es periodista, o sea que pero usted sabe que... La batalla contra el nacionalismo fue la peor entrevista de un periodista siempre suele ser a otro periodista, sí. ¿No? Y especialmente cuando el otro está ya en la otra trinchera. Pero usted escribe, y eso liga con lo que estábamos hablando antes, de cómo puede ser que el PP esté estos días protagonizando, eso lo digo yo, su particular Sálvame, en lugar de concentrarse en ganar la batalla electoral para llegar a la Moncloa. Y usted dice que comparto su estupor. Y usted, gracias. Y usted dice que, en fin, no deja de sorprenderla que además se pretenda, o eso es lo que se deduce, sacrificar la Comunidad de Madrid,
sin permitirle a Díaz Ayuso ser la presidenta del partido en esa comunidad, para que Pablo Casado pueda llegar a la Moncloa, como si fueran vasos comunicantes, ¿no? Y para llenar uno hay que vaciar otro. Sí. Eso es lo que más o menos usted vaya a decir, es lo que ¿no? se filtra. Yo leo lo que se filtra porque a mí, evidentemente, esto no me lo cuentan, o sea, es lo que van contando, ¿no? La metáfora de la maleta me impactó profundamente. A partir de aquí, digo eso porque, claro, usted mientras aprovecha para decir que el proceso separatista sigue vivo, solo que ahora se ha trasladado de las instituciones catalanas al Congreso de los Diputados, donde Sánchez aspira a promover una cochambrosa mutación constitucional, de los libres e iguales a los sometidos y enfrentados. En eso Sánchez es un separatista de manual, en esto y en todo. Sí, es un hombre que divide y separa. Es un hombre que ha promovido unos desgarros interiores profundísimos. Y aquí quiero hablar, digamos, desmontar uno de los mitos sobre su acción en Cataluña, ¿no? Cuando él promueve los indultos a las personas que participaron en el golpe de 2017, lo dice que eso es imprescindible en nombre de la convivencia y la paz y el diálogo y la pacificación de Cataluña, etc. Y eso es falso, eso es mantener viva la misma política que nos ha traído de aquí hasta aquí, que provocó ese golpe, que es la política del apaciguamiento, del separatismo, del nacionalismo, ¿no? Y es abandonar a una mitad de Cataluña constitucionalista, demócrata, plural, tolerante, luminosa, como me gusta decir, que nunca ha intentado imponer su visión a la de los demás. Y lo que yo digo es, frente a esa falacia de que solamente hay una política de paz, convivencia y diálogo posible, hay que contraponer la existencia clara y nítida de una alternativa, que en mi opinión pasa por hacer todo lo que no hemos hecho en 40 años. Y eso significa, donde ha habido un repliegue del Estado, tiene que haber un despliegue del Estado. Y yo soy una liberal y acabo defendiendo el Estado, lo cual es siempre complicado, pero creo que tiene que haber un despliegue del Estado en el territorio y notablemente en Cataluña. Creo que tiene que haber una batalla cultural de deslegitimación del nacionalismo como una ideología reaccionaria, como es concebida en todos los países del mundo, de nuestro entorno, salvo aquí, donde dicta la moderación y la centralidad. Y creo que tiene que haber un proceso de inversión en la otra mitad. Prestigio, poder, presencia y presupuestos, dinero. Tenemos que invertir en la otra mitad de Cataluña. Cayetana Álvarez de Toledo, en directe en aquest programa, Políticamente Indeseable. Vamos ahora al acto que protagonizó anoche, organizado por la plataforma CLAC en Barcelona, conjuntamente con Inés Arrimadas. No sé quién le tiraba los tejos a quién de las dos. Si usted a ella... Sí, seguimos con la metáfora hoy. Tiene una cantidad de peticiones de matrimonio, de todo, bueno, una cantidad de novios, es una cosa extraordinaria. En tanto que indeseable, veo que... Ya ves, soy deseadísima. Es la paradoja, ¿no? Es una gran... Vivimos en tiempos de paradojas, eso no me lo puedo negar. Esto me lo ha remarcado usted y estoy muy bien, muy contenta. No, Inés y yo hemos coincidido en muchas cosas, hemos debatido, hemos compartido manifestaciones, hemos compartido muchas cosas, pero es verdad, y ayer lo dije, que era la primera vez que habíamos sido convocadas juntas, y además por dos organizaciones para mí muy importantes, ¿no? Porque, y lo expliqué ayer también, los partidos políticos existen, entre otras cosas, para que los ciudadanos no tengan que ser héroes. Lo explica Weber de manera muy bella, ¿no? Cuando habla de que el líder tiene que ser un líder, el político, y a su vez un héroe, en el sentido muy sobrio de la palabra, ¿no? Pero es precisamente para que no tengan que serlo los ciudadanos. Y cuando los ciudadanos tienen que actuar y comportarse como héroes y defender sus derechos democráticos básicos en la plaza pública, en las universidades, en las calles, en tantos sitios, es porque los partidos están fallando, ¿no? Y yo creo que todos hemos fallado a lo largo de estos 40 años, PSOE desde luego, el Partido Popular, en parte Ciudadanos, y creo que eso tiene que acabarse. Yo he dicho ayer, aquí se acabó, se acabat, digamos, pero se acabat otra cosa, la indefensión y la división de los constitucionalistas. Y lo que creo que tenemos que hacer ahora, frente a una operación que está en marcha de reconstrucción del catalanismo, nosotros tenemos que reconstruir, refundar incluso el constitucionalismo entero. Y tenemos que reagrupar a los mejores y no relegar a los mejores. Y cuando hablo de relegar a los mejores, me refiero de manera muy especial a una persona como Alejandro Fernández, que me parece lo mejor que le ha pasado al Partido Popular, incluso me diré al Parlamento de Cataluña en muchísimos años. Precisamente por ese discurso racional, ese discurso inteligente y que toma a los ciudadanos como adultos, de lo que nos referíamos antes. Porque usted ayer apuntó que Alejandro
está en el punto de mira de Teodoro García Egea. No lo dijo así textualmente, pero, en fin, quien pasa a ser relegado actualmente en el PP, todo el mundo que conoce las entrañas del PP, señala a su secretario general, Teodoro García Egea, por lo menos como el ejecutor. No sé si también como el... También lo cuento en el libro. Sí, siempre hay maniobras, han hecho gestoras, han colocado gestoras, hecho gestoras en Cataluña que a mí me parecían completamente innecesarias. Alejandro inició un proyecto de reconstrucción del Partido Popular, insisto, basado no solamente en la firmeza y la convicción, sino también en la inteligencia y en la excelencia de su discurso, en la capacidad racional y de convencimiento pedagógico de muchos sectores. Se ganó mucho respeto y creo que hay que persistir en esa línea, ¿no? Es un gran político. Y no podemos prescindir de los mejores políticos en el constitucionalismo. Hay que reagruparles, promoverles, defenderles y apoyarles. ¿Y no teme usted que estando usted como está en la política indeseable, si se me permite el juego de palabras con su título del libro, le esté haciendo un flaco favor a Alejandro? Porque si le defiende usted, los demás van a cortarle no sé qué, bueno, pero lo antes posible. En fin, pero yo tengo que decir la verdad. Y la verdad es esta, la diga quien sea, la diga hasta yo, fíjate, que en fin, esto que usted dice, pues alguna mente perversa puede llegar a pensar que eso es así, pero sería un gravísimo error. Yo no puedo dejar de decir que Alejandro es lo mejor que tiene la política catalana y probablemente de lo mejor que tiene el PP a nivel nacional, claramente, ¿no? Y que prescindir de él es, una vez más, pulsión autodestructiva. ¿Por qué cree usted que quieren prescindir de él? No tengo ni idea. Los argumentos que puedan utilizar me parecen incomprensibles y misteriosos, una vez más. Creo que tiene que ver con las pequeñas batallitas internas ínfimas de los partidos, que anteponen otras consideraciones al mérito, la capacidad, la excelencia y la potencia política de la gente. Y él es un caso de libro y yo espero no perjudicarle, lógicamente, diciendo estas cosas, pero no puedo más que decirlas, porque además lo que decimos en privado lo tengo que decir en público. Y esto que yo digo aquí lo opina muchísima gente en el partido, no solamente en Cataluña, sino en toda España. Y le aseguro que entre los diputados y senadores igual. Alejandro es una persona muy respetada, también querida, y creo que es, en fin, puntal absoluto del constitucionalismo aquí. A veces, bueno, con frecuencia, mejor dicho, cuando se analiza la involución de la política o de la acción política, se mira hacia atrás y se compara con, sobre todo, los nombres propios de hace 20, 25, 30 años, estando a favor o no necesariamente compartiendo los ideales de los protagonistas de entonces. Y se considera que, bueno, se ha perdido valor, se ha perdido intelectualidad, se ha perdido potencia racional entre la mal llamada clase política. ¿Comparte esto? Yo creo que sí, después de haberlo meditado mucho, porque a mí siempre me da miedo aplicar el sesgo retroactivo, ¿no? Que es decir, todo tiempo pasado fue mejor y el nuestro es el peor, ¿no? Es una especie de adanismo a la inversa, ¿no? Un adanismo infernal. Pero yo creo que objetivamente sí. Es decir, si analizamos, no tanto por ejemplo, los niveles de crispación eran... famosa palabra que se pone de moda ya en la época de Felipe González, eran altísimos. Había un nivel de tensión política muy alta, ¿no? No es que nuestro momento sea especialmente tenso comparado con otros, ¿no? Pero en términos de degradación de conversación, de infantilización del discurso, de pura mediocridad, yo creo que efectivamente sí. Si nos vamos a los discursos, desde luego los discursos de la transición y esos personajes y los discursos de las primeras décadas de la democracia comparado con ahora, sí. Escuchándole puede ser que ahora haya oyentes que saquen la conclusión: Cayetana Álvarez de Toledo es o está ya no suficientemente preparada, sino excesivamente preparada para ejercer la política actual. ¿Qué les contestaría? Que esa sería la conclusión más deprimente acerca de la política a la que cualquiera pudiera llegar. Es decir, no puede ser que pensemos que la preparación es un impedimento para hacer política. Eso es exactamente lo que combate mi libro. Es decir, yo quiero que haya una política deseable y creo que la política deseable es posible. Estoy convencida. Si llegamos a la conclusión de que la política solamente es una actividad para gente, en fin, que apela simplemente a los sentimientos, o gente mediocre, que le gusta el sasca, que está pendiente de Twitter y que no lee, es decir, entonces apaga y vámonos. Ese es el fin de nuestro sistema democrático, es su degradación.
Y cuanto más se degrada el sistema democrático, más se prestigian otros modelos. Y hay muchas jóvenes en Europa, hay que mirar las encuestas europeas y mundiales, que empiezan a decir, oiga, si esto es la democracia, este guirigay, este ruido, esta suciedad, esta safiedad, y tampoco me garantiza un bienestar, una prosperidad, pues oiga, ¿qué otros modelos hay por ahí? Y antes no había alternativas claras, el fracaso del comunismo, pero ahora empiezan a mirar al modelo chino y dicen, mira, aquí hay un modelo chino que nos garantiza protección, bienestar, educación, prosperidad, que está avanzando a unos ritmos de crecimiento y expansión, a cambio de ceder unas ciertas libertades. Pacto mefistofélico, te doy parte de mi libertad y tú me garantizas el capital. Y empiezan a creer que eso es viable. Y hay que convencerles de que eso no es el camino, regenerando lo nuestro, regenerando el orden liberal occidental y haciendo que la política occidental liberal funcione y funcione bien. Y que los partidos funcionen, en fin, con inteligencia y no den el espectáculo que dan a diario, y la propia política cotidiana en el Parlamento y en las instituciones. Leyendo su libro, que me lo he leído, es obvio que se puede deducir y se puede considerar que usted quiere hacer una aportación de regeneración de la política, si me permite esta expresión. Exactamente. Se lo digo con toda sinceridad. Sí. Pero también a partir de algunos capítulos, uno puede pensar, no sé si Cayetana Álvarez de Toledo, a través de este libro, ejerce una venganza o se somete a una terapia. La terapia es muy, ya sabes, mis venas argentinas y la parte del diván. Somos proclives al diván. Pero no. Terapia, bueno, escribir de alguna manera es terapia porque a mí me gustan los hechos y contarlos, y siempre he tenido miedo que los hechos se perdieran, ¿no? Por el tiempo, la tergiversación. Quizá por eso me dediqué primero a la historia, luego al periodismo, ¿no? Y escribir, por tanto, ha sido bueno en ese sentido de poner los hechos, que queden los hechos, ¿no? Que queden para mí, que queden para mi familia, para que mis hijas comprendan el tiempo que no les di, muchas cosas, ¿no? Pero sobre la venganza es otro concepto, es otra cosa, ¿no? Es un ajuste de cuentas, sí, pero es un ajuste de cuentas con la política indeseable, ¿no? Con la xenofobia, con las identidades, con, como he dicho antes, el tacticismo, con el cinismo, con el victimismo, que es un impulso que detesto, con la tendencia al gregarismo, a la sumisión, y es un canto a la autonomía del diputado, es un canto a la política posible y es un canto también a la España constitucional. Yo creo que este país tiene defectos como todos, pero en fin, tiene importantes virtudes y es cuestión de cambiar la mirada, de tener una mirada mucho más optimista. El optimismo no tiene prestigio, eso lo explica muy bien Pinker, porque dice que los pesimistas tienen prestigio, ¿no? Siempre el agorero es el que trae malas noticias, siempre parece un hombre muy inteligente, sabe mucho y te va a decir lo mal que va a ir todo, ¿no? Y el optimista siempre parece como un ingenuo, ¿no? Y sin embargo, el optimismo racional es una fuerza poderosísima y hay que empezar a practicar el optimismo racional proyectado sobre nuestra vida pública para mejorarla. Cayetana Álvarez de Toledo, políticamente indeseable. I ara mateix, Joan Serra, que ahir va ser a la trobada... El teu company hi va ser, i per tant tens tota la informació del que es va dir, complementària a la que hem dit ara també, Itziar González, Laura Aznar i Xavier Vidalfolch, que escolten atentament la que va ser candidata per al PP a la circunscripció de Barcelona a les eleccions generals, és encara diputada per Barcelona, encara que el seu partit en aquest moment no sé si la tiene como un verso libre o como una imposible. Bueno, los versos libres, versos sueltos, esos son siempre etiquetas que se colocan para intentar desprestigiar a la persona con personalidad, ¿no? El otro día decía el presidente del partido que aquí no puede haber solistas o megalomanías y divismos y no sé qué. Dije, no, se confunde la personalidad con el personalismo. Es decir, tener personalidades dentro de un partido político es fundamental. No somos todos iguales, no somos clones sin conciencia, cada uno tenemos nuestro perfil, sensibilidad, no somos todos idénticos, los votantes de un partido y tampoco sus dirigentes. Y mientras escribía el libro, ¿en algún momento sintió nostalgia de su época de apátrida? Nostalgia de mi época de apátrida, no. La verdad es que no siento nostalgia de mi época de apátrida, no. Res nullius, como me llamaba mi padre. Nací ahí en un limbo, ¿no? Jurídico. Pero no, yo tengo una clara aversión a las identidades monolíticamente entendidas y excluyentes, ¿no? Y no sé hasta qué punto mi experiencia personal pudo haber influido en eso, pero esto es lo que hay. Cayetana Álvarez de Toledo en directe, Laura Aznar, Itziar González, Joan Serra, Xavier Vidalfolch, que ara parlen d'ella a partir del que ens acaba de dir y de moltes altres coses. Por cierto, me dicen que le pregunte qué alegaciones
presentará usted al expediente sancionador. ¿Cómo va a argumentar sus propias alegaciones a lo que persigue el partido, que es sancionarla? Bueno, primero explicar por qué se ha producido. Es un expediente que se ha incoado a partir de mis declaraciones públicas anunciando que yo había votado en blanco a la propuesta de magistrados del Tribunal Constitucional, ¿no? Yo soy defensora a ultranza de la despolitización de la justicia. Creo que en esta agenda de regeneración de la que hablábamos hace un momento es absolutamente crucial. Y creo que no tenía ningún sentido enarbolar la bandera de la despolitización el Consejo General del Poder Judicial mientras se estaba pactando y repartiéndonos cargos en el Tribunal Constitucional, ¿no? Con lo cual decidí, además es un voto secreto, pero bueno, decidí yo el mío hacerlo público porque me lo preguntaron, votar en blanco. Y a partir de ese incidente pues se me ha comunicado que se abre un expediente sancionador y que tengo una serie de días, creo que son 10 días, para presentar alegaciones, que es lo que haré. Y de momento solo puedo decir que serán alegaciones no solamente jurídicas, técnicas, sino también políticas. ¿Se equivocó el partido proponiendo a Enrique Arnaldo? Yo creo que todo el proceso fue mal dado. Es decir, uno no entra a repartirse los cargos de esta manera y de manera impúdica y exhibida. Es que no se puede hacer. Yo creo que hay que despolitizar la justicia española. Profundamente creo que esa bandera es crucial para la democracia y además tiene esa rara ventaja que a veces no tiene la defensa de los principios puramente así entendidos, que es que tiene un enorme respaldo social también. Joan. Bon dia. Bon dia. Hi haurien molts aspectes sobre els quals podríem parlar, però a mi m'interessava molt un que vostè reflexionava. Parlava de la infantilització de la política i es referia a aquestes dreceres, a aquests atajos demagògics, no?, que s'utilitzaven tan sovint en política. I a mi m'agradaria preguntar-li si li sembla que és una drecera demagògica, un atajo demagògico, el fet que, per exemple, el PP hagi utilitzat en tantes ocasions en aquesta última legislatura el todo es ETA. ¿El todo es ETA no es un atajo demagógico? La frase todo es ETA, yo no la he oído. ¿A qué se refiere al todo es ETA? Es decir, todo es ETA viene de una época, de un debate de hace muchos años, cuando se hablaba de que ETA era no solamente la banda armada, sino que jurídicamente se empezó a investigar que tenía ramificaciones a su alrededor que incluían al brazo político de ETA, ¿no? Es decir, la frase todo es ETA viene de ese origen. Eso fue la gran aportación, de hecho, en parte del juez Garzón en su día, que se empezó a analizar que no era simplemente, insisto, una banda criminal de pistoleros que pegaban tiros, sino que alrededor había cantidad de grupúsculos, partes sindicatos, partes mediáticas, partes de organización logística, la parte del aparato presos, había distintos aparatos. Y dentro de esos aparatos había el más importante que tenía, que era el brazo político en las instituciones, ¿no? La expresión todo es ETA viene de ahí. Ahora, si me dice que hoy en día ahora se dice el todo es ETA, yo sinceramente, si me trae usted ejemplos concretos de gente que haya dicho esta frase, las puedo replicar. Que les referències a ETA que utilitzava el mateix Pablo Casado quan el govern espanyol ha pactat els pressupostos en Bildu no respon a aquest mateix tipus de referència? No, mire, es que el pacto con Bildu revienta todos los consensos elementales morales que teníamos en España. Aquí los españoles de todas... pacte amb Vox, ¿no? Hombre, no puede usted comparar a Bildu con Vox. Es que Bildu es un partido que ha condenado, no condena el asesinato político, cuyos, en fin, ha formado parte, digamos, de un tinglado moral que no abjura... de la dictadura, ¿no? No, pero perdóneme, no. Es que esto no tiene nada que ver. Es que no tiene absolutamente nada que ver. Vox no reivindica la dictadura ni en los asesinatos y demás. O sea, es que no. Es que aquí hay una perversión total, ¿no? Bildu, y no sé, esto es lo que a mí me preocupa profundamente, ¿no? Es un partido que fue legalizado, digamos, haciendo un cierto apaño, hay que reconocer, porque si la ley de partidos usted la lee hoy, la coge así entera y la lee punto por punto y se la aplica, le pasa el filtro de la ley de partidos a Bildu no la pasa, no pasa ese filtro, porque no ha hecho todas las cosas que exige la ley de partidos que un partido debería hacer para ser legal. Eso se forzó un poco por cuestiones, conviene meterles dentro para que así se vaya allanando el terreno y dentro de las instituciones.
pero es un partido que no es homologable a todos los demás, honestamente. Creo que no hay, no sé, quizás Javier me pueda aclarar, en Europa un partido homologable a Bildu, que es un partido a estas alturas es incapaz de decir, a ver si lo dice algún día, no es tan difícil, abjuramos, condenamos radicalmente, consideramos que estuvo mal matar por motivos políticos a gente de tu partido, de tu partido, de tu partido, guardias civiles, niños, padres, familias. Y eso le coloca en un plano incomparable a cualquier otro. ¿Qué es lo que pasa? El Partido Socialista los necesita sus votos y sus apoyos. Y si entonces se produce una operación de blanqueamiento de ese partido, de legitimación de ese partido, como si fuera un interlocutor más, contra lo que el propio PSOE decía hace no tanto tiempo. Y ya no te hablo lo que podría haber dicho Enrique Múgica, que en paz descanse, o, en fin, la familia de Fernando Múgica, que sigue hablando, o muchos otros socialistas. Te digo lo que decía el propio Pedro Sánchez hace no tanto tiempo. Jamás pactaremos con Bildu. Bildu es la línea roja, es un partido abyecto, es un partido que, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora son interlocutores válidos, tenemos sus votos, una fuerza de izquierdas progresista, o más o menos, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado, en mi opinión? El Partido Socialista fue una de las dos grandes fuerzas de la reforma en la transición. La reforma hace la transición, la reforma de la derecha, el reformismo de derechas y el reformismo de izquierdas. Y fuera se queda la ruptura. El mundo del FRAP, de la ultraizquierda, se queda un mundo de ultraderecha pequeño también, digamos, grupos terroristas de ambos bandos, muchos de izquierda, debo decir. Hay una amiga que va a sacar un libro interesante pronto. Y por supuesto ETA, ¿no? Es el mundo de la ruptura. Y el PSOE, en estos años, con la entrada de Podemos, que es el hijo ideológico del FRAP y de todo ese mundo, y con el blanqueamiento de Bildu, se convierte en el principal socio de los movimientos de ruptura. No solo eso, sino también de los quienes organizan un golpe de Estado en Cataluña y que fueron a la cárcel, indultados, y anuncian que ellos lo volverán a hacer, cosa que no van a volver a hacer jamás, pero siguen diciendo que lo volverán a hacer y son impenitentes en esta operación. Entonces, el problema es que el Partido Socialista ha construido una mayoría... No lo considera ni la propia justicia, porque en ese caso se les hubiera sentenciado por rebelión. No. En el Código Penal no hay algo llamado golpe de Estado. El golpismo se puede utilizar para sedición o para rebelión, lingüísticamente. Por eso lo utilizo indistintamente. Yo hubiera preferido rebelión, me parece, pero el señor Marchena y los otros decidieron que era sedición. Bien está. La cuestión es que el gobierno decidió indultar. ¿Por qué los indultó? ¿Por el bien de Cataluña y la convivencia? No, los indultó porque necesita sus apoyos para gobernar. Y el PSOE se ha autoimpugnado su historia. Lo que pasó el otro día con la ley de amnistía, ¿no? Que han dicho, bueno, vamos a llevar la ley de amnistía, es una especie, vamos a esquivar la ley de amnistía de alguna manera y vamos a empezar a juzgar como si hubiera habido franquismo redivivo hasta el año 82, ¿no? Eso significa destruir la transición y la reconciliación, destruir la propia obra del Partido Socialista. Perdone que le corte, pero me habla usted del año 82, pero es que hace 15 días Pablo Casado asistió a una misa donde hubo enaltecimiento de la dictadura. Pero usted cree, y me habla del año 82. Pero usted cree que... Yo le puedo hablar del año 2021. Señor Pablo Casado, que como usted sabe, yo no soy la principal abogada lo sé. En fin, de Pablo Casado, ¿no? Pero le aseguro... He mirado esta madrugada y no la he visto en el club de fans de Pablo Casado. Pablo Casado no es un franquista, ¿vale? No es un franquista. De hecho, franquistas en España hay muy pocos y muy poco franquista. Lo que sí hay en España es partidos que no respetan los derechos democráticos en Cataluña de la otra mitad, partidos que atropellan sistemáticamente las libertades de otros, un partido que no condena el asesinato y el tiro en la nuca de 800 personas. Es que se nos olvida. Es que es una barbaridad. Yo a veces, mira, lo digo en el libro, que una de las cosas que no tuve tiempo... Disculpe, ayer estaba en el Parlamento de Cataluña y escuché un discurso racista de Vox igualando la inmigración con la delincuencia. Ayer mismo, en la sesión de control al gobierno. Mire, si a usted eso le parece normalidad... No, a mí no me parece normalidad. De hecho, yo soy muy crítica con muchas cosas de Vox. Entre otras cosas, mi principal crítica es que son nacionalistas y a mí el nacionalismo no me gusta. No me gusta, desde luego, el que lleva ejerciendo el nacionalismo catalán 40 años, ¿no? El principal, y el nacionalismo vasco, que ha matado, porque ETA es una organización nacionalista vasca. A veces, ¿no? También se nos olvida que hay un nacionalismo español, a veces. No se nos olvida, no. Hubo nacionalismo 40 años español, que es el franquismo, ¿vale? Y el problema fue que... ¿Usted cree que actualmente no existe el nacionalismo español? Sí existe. Acabo de decir que existe nacionalismo español.
pero que es minoritario. Y desde luego lo que hay es un nacionalismo beligerante. Usted no puede comparar el nacionalismo que ha causado y matado y que sigue impenitentemente, digamos, sus partidos políticos diciendo que estuvo bien matar con cualquier otro partido. O sea, la importancia es que se hace, inmediatamente se coloca en el mismo plano para intentar nivelarlo todo. Y eso es que no es una argumentación que se sostenga. ¿Anem avançant, Itziar? Sí, hola, buenos días. Buenos días. La verdad es que me ha gustado la defensa del optimismo, yo comparto. También he tenido una experiencia política de soledad en mi entorno. Me interesan algunas cosas que quizá valdría la pena subrayar, ¿no? Parece como que hay una confianza en que hay unas habilidades o hay un ser esencialmente político. ¿Cuáles serían las habilidades de estas personas que son las llamadas a regenerar la política? ¿Qué atributos crees que deben tener? Bueno, y luego te hago la segunda pregunta. A ver, por partes. Bueno, podríamos extendernos largamente, pero por sintetizar mucho, yo creo que respeto a la verdad y un cierto valor. Yo creo que falta un poco de coraje. Y la verdad significa transparencia, es decir, y autenticidad. Esto que digo, decir en público lo que decimos en privado, es decir, que sean políticos de verdad en ese sentido, ¿no? Que dicen la verdad y tener un poco de coraje y valor. Yo creo que hay mucho miedo y el sistema de partidos ha promovido el miedo. La potencia de las cúpulas, la debilidad de las bases, la dependencia total que tienen los cargos para sobrevivir en la política o para prosperar dentro de la política, de caer bien a sus jefes y estos mecanismos están destrozando la libertad crítica, el espíritu crítico, la deliberación, los debates dentro de los partidos que son imprescindibles, ¿no? Eso en realidad estás apuntando a la cuestión de la cultura política, ¿no? O sea, Sí. ¿cómo fomentamos en nuestro país la cultura política? Bueno, ¿Qué estrategias se te ocurre que se podrían, Pues- aparte de una crítica interna dentro de los propios partidos, ¿no? Pero cada uno desde su ámbito, ¿no? Yo he escrito un libro para eso, para provocar un debate, ¿no? A mí me dice, le han criticado mucho a sus compañeros. Y le digo, bien está, si yo no rehuyo las críticas. Es decir, al contrario, este libro está escrito para provocar un debate y para que la gente diga, sí, no, esto es así o no es así, o para que alcen su voz, para que se les vea a los diputados, para que salgan del burladero del off the record también. Los periodistas, y yo lo he sido, sabemos muy bien, ¿no? Con el off the record ahí pasa de todo, el off the record, cada uno suelta, dice, opina. No, aquí también hay que salir a cara descubierta y hablar libremente y hablar sin miedo a represalias, sin tener pavor a no ser colocado en las listas por el hecho de tener una opinión mínimamente discrepante y además entender que toda esa discrepancia, deliberación, etcétera, no es ni disidencia, ni deslealtad, ni un ataque al partido y muchísimo menos una rémora electoral. De hecho, el sistema español, y no solo español, se ha fragmentado muchísimo. Si queremos reagrupar espacios políticos, y una obligación del PP es reagrupar un espacio político roto, va a tener que admitir más discrepancia interna, no menos. Cuanto menos discrepancia hay, más chiquitito es el partido, más homogéneo, más cerrado y más pequeño. Si tú admites opiniones distintas sobre distintos asuntos, vas a poder agrupar espacios mucho más anchos. Vamos acelerando, Laura. Sí, a mi m'agradaria, abans de fer-li la pregunta, bon dia, fer un matís, que és que m'ha semblat que vostè deia que Bildu és un partit que havia estat il·legalitzat en un passat. Bildu no és un partit que ha estat il·legalitzat en tant que es va crear fa aproximadament 10 anys, no? I a més, a diferència del que han fet els màxims responsables del que va ser el terrorisme d'estat o el terrorisme d'extrema dreta, els dirigents de l'esquerra abertzale sí que han dit, diferent del que vostè deia, sí que han dit que ETA no hauria d'haver produït mai res del que va fer, no? Cosa que, insisteixo, dirigents del terrorisme d'estat i del terrorisme d'extrema dreta no han fet mai. Al principi vostè a l'entrevista deia que Díaz Ayuso, entre altres coses, havia aconseguit contenir Vox, malgrat que en algunes institucions en què governa el Partit Popular, justament qui apuntala aquests governs és l'extrema dreta de Vox. I vostè parlava de refundar el que vostè anomena constitucionalisme. M'agradaria preguntar-li si en aquesta refundació també s'ha de comptar amb l'extrema dreta de Vox, un partit que quan vostè posava tants dics de contenció al pacte amb Bildu, recordem, un partit que no respecta els drets humans de col·lectius com els migrants, de col·lectius com el col·lectiu LGTBI o de les mateixes dones. En aquesta refundació del constitucionalisme també s'hi ha d'encabir Vox? Varios matices, porque le digo, me impresiona un poco su esfuerzo por intentar blanquear a Bildu diciendo que no tiene nada que ver con lo anterior y su énfasis en decir que Vox es
en fin... Bildu és un partit creat fa 10 anys i que no és cert que se l'hagi legalitzat. Se fueron creando partidos para pasar los filtros de ilegalización. Pero ¿quién es el jefe de Bildu? Arnaldo Otegi, mira, Ignacio Varela... Una persona que ha dit obertament que el que va fer ETA va causar molt dolor i no s'hauria d'haver produït, cosa que, com dic... Es que faltaba más decir que ha causado dolor. Amb altres terrorismes a l'estat espanyol això no ha passat. En fin, han sido juzgados, condenados todas esas personas. Es que no ha habido... No, en fin. Indultadas algunas de ellas. El señor Otegi, a mí, yo cada vez que veo a los demócratas españoles midiendo los centímetros que el señor Otegi se ha movido en la dirección de un demócrata para que en el fondo no nos retrate mal a nosotros porque estamos pactando con él, es que se me caen los palos del sombrajo de depresión, de verdad. Es decir, el señor Otegi ha sido el portavoz de esa organización durante décadas. No voy a entrar en los casos célebres porque tienen puntos de duda, ¿no? De Gabriel Cisneros y de Javier Rupérez, ¿no? Pero es un señor que fue condenado por terrorismo, ¿vale? Y es un señor que sigue sin poder ponerse al frente de una organización que diga abjuramos de todo eso. Estuvo mal matar, no se mata por nada, pero no se mata, digamos, la política no justifica el asesinato. Y eso no han sido capaces de decirlos. Merche Ispurúa, que es portavoz de Bildu en el Parlamento, y yo compartía juntas de portavoces con ellas, es una señora que dice, es que la palabra condenar, es que yo la palabra condenar no tengo que utilizar esa palabra condenar, porque en el fondo es una palabra, no, es que ¿qué más dan las palabras? No, es que sí dan las palabras, sí importan las palabras. Y esto debería ser un consenso natural y normal entre españoles y entre demócratas. Y decir, miren señores, si ustedes quieren jugar, nadie les está impidiendo jugar, pero hay unos predemocráticos, casi humanos básicos que ustedes tienen que cumplir, ¿no? Y eso no se cumple. Y no se cumple, insisto, por el interés del Partido Socialista y por una perversa, digamos, inclinación del tablero que hace que en el fondo hay sectores que creen que, oye, por lo menos en los orígenes, pues no estuvo tan mal, había una cierta la lucha contra el franquismo, sigue el franquismo vivo, es fundamental que el franquismo. No. El franquismo no está vivo en España. España es una democracia con 1000 defectos, pero no es una democracia con tintes fascistas ni con fascistas empotrados en sus instituciones. Es que no lo es. Y promover esa ficción para justificar la entrada de Bildu o Podemos o lo que fuera es la autoimpugnación de lo que es nuestro país. Però no m'ha contestat. Y luego, me preguntó sobre los li preguntava acuerdos... si en aquesta refundació del que vostè anomena constitucionalisme ha d'haver-hi l'extrema dreta de Vox. Sí, yo lo llamo, sí, porque hay primero un prolegómeno. Hay una operación en marcha también, la clásica operación en marcha que siempre, cada tanto sale aquí en Cataluña, de vamos a reconstruir el catalanismo, ¿no? El pujolismo 3.0. Porque, claro, es muy importante porque hay alcaldes, el PDeCAT, que se están quedando colgados y se pueden quedar sin cargos, y entonces vamos a montar una plataforma que será una cosa catalanista y que con eso se podrá pactar un PP a nivel nacional. Es decir, reeditar un Pujol ya siglo XXI, 3.0, para pactar. Eso es un gravísimo error. Eso es volver a promover las políticas que nos han traído hasta aquí, ¿no? Y por tanto yo digo, refundemos lo otro, refundemos el constitucionalismo. ¿Quién está dentro del constitucionalismo? Yo nunca veto, y para nada, ni en un acto que puedo organizar o algo, personas. ¿Vale? Las personas no las veto. Sí, y els independentistes entenc que també. Yo no voto, nunca he vetado personas. Veto ideas. ¿Vale? Yo veto ideas. Es decir, hay ideas que en el constitucionalismo no caben, lógicamente. ¿Vale? Y entonces las personas que están dentro de esas ideas, que quieren defender una España moderna, cívica, de ciudadanos libres e iguales, una Cataluña abierta, tolerante, plural, en el sentido liberal más ancho del término, del orden liberal democrático, toda esa gente tiene que reagruparse y trabajar junta. Y somos muy distintos, va a haber gente muy diferente, que tengamos gente que viene de una izquierda, insisto, ilustrada, ¿no? Que no sea lanzado por la pendiente identitaria, que en el fondo es la pendiente de la reacción y el encuentro con la extrema derecha nacionalista, eso sí, ¿no? El tribalismo. Va a haber gente liberal, va a haber gente conservadora, gente ácrata, gente que no está en política, gente demócrata. Y gente, ¿sabe qué? Que quiere a Cataluña y que quiere que Cataluña salga de la decadencia en la que está. Hay que mirar lo que ha pasado a Cataluña en 40 años. Esto era el centro de España, el centro de Iberoamérica cultural. Era efervescente, era el sitio donde todo el mundo quería venir, era la California de Europa, era el destino turístico de inversión mayor. En los últimos años eso se está pagando, y se está pagando a una gran velocidad, y en Barcelona de manera muy notable. ¿Y eso por qué ha pasado? No ha pasado por casualidad.
Eso es la incidencia de la política, porque no hay nada más importante que la política, para bien y para mal. Y vamos a Madrid, un segundo, te vas a Madrid y ves lo contrario ahora. Madrid está viviendo un esplendor impressionante, i això tiene que ver també con la política de llibertat. Però no m'està quedant clar si les idees de Vox hi caben en aquest espai. Hay unas ideas que sí, y hay otras ideas que tienen que revisar en profundidad. Per tant, en la refundació del constitucionalisme tal com vostè l'entén, Vox sí que hi cap. Estoy diciendo, no se vetan personas, jo no estic siglas... preguntant per una persona de Vox, li pregunto per les idees que defensa Vox. Unas ideas sí, y hay otras ideas que no. Xavier, per acabar, que ens està apretant el temps ja. Digues. Un minuto para salir de la provincia y ir a Europa, ¿no? Tenemos un problema con las derechas europeas. Les falta centro a las derechas europeas, les sobra derecho, les sobra derechas. Es decir, esta recomposición que está habiendo en distintos países es por haber flirteado con grupos populistas de derechas o haberse entregado con armas y bagajes en otros casos, porque no han reforzado el componente centrista típico de la democracia cristiana? Si abrimos más el marco, lo que tenemos es, más que un problema con las derechas, un problema con extremos. Si hablamos más el marco geográfico. Es decir, aquí ha habido las políticas identitarias que yo combato, han creado un movimiento pendular, ¿no? Políticas identitarias de izquierdas que son separatistas, es decir, toda política identitaria es separatista, va segregando la comunidad, ¿no? Entonces, las políticas identitarias de izquierdas han ido rompiendo el demos, la base democrática del país, y eso pasó en Estados Unidos, y tuvo una reacción identitaria de derechas en Trump, ¿no? Lo que estamos viendo en las universidades americanas es absolutamente demencial en términos de segregación y separación identitaria de izquierdas, y genera una contrarreacción en un trumpismo de extremo, del otro lado identitario también. En América Latina se está produciendo también esos fenómenos. Y en Europa también, por otros, cada uno tiene su idiosincrasia local, se produce un fenómeno de pendular también, y con partidos extremas vinculados con asuntos populistas, con miedos a la inmigración, con muchos asuntos que pueden encontrarse en distintos países, pero que tienen elementos comunes. Pero no tiene la impresión... Y nuestros partidos, los partidos de centro-derecha liberal, tradicionales, el liberalismo clásico, por decirlo de alguna manera, que en Estados Unidos podríamos decir el Partido Demócrata o el Partido Republicano, están demostrando una pasividad y una incapacidad ideológica y una incapacidad para generar liderazgos absolutamente suicida, ¿no? Hay una ausencia de líderes potentísimo. Pero que en Europa ha sido más predominante, más que una derecha de corte liberal, ha sido un centro derecha de corte demócrata y cristiano. Sí, sí. Entonces vemos como en países como Austria, en países como Suecia, en países incluso como Francia y como Italia, digamos que la tendencia de algunos partidos de ese centro derecha hacia su radicalización, hacia sus alianzas con esos grupos más extremistas, digamos, no les ha dado muy buen resultado tampoco en ninguno de estos países, ni ha dado un muy buen resultado para la estabilización de los mapas democráticos de todos esos países, ¿no? Lo que yo digo es que falta en todos estos sitios, no solamente en Europa, pero si quieres nos ceñimos a Europa, que el espacio, yo cuando te hablo de liberal, te estoy hablando de liberal clásico, es decir, el gran espacio de un centro derecha, incluso un espacio de la razón, pongamos. Es el espacio que se tiene que potenciar y es el que no está sabiendo todavía defenderse ideológicamente ni pasar a la ofensiva ideológicamente. Y esto que hablábamos un momento fuera de antena, ¿no? Hay dos hitos que se producen en los últimos años que son señales gravísimas de alarma sobre dónde está el orden liberal mundial, que son el asalto al Capitolio y el repliegue de Afganistán, de dos presidentes muy distintos, bajo la égida de dos presidentes. O sea, uno es la transición, pero digamos, atribuido al mundo de Trump, y el repliegue de Afganistán es el señor Biden. Hay un repliegue del orden liberal. Lo empezó Trump también, dijéramos. Sí. Bueno, lo pactó Trump y lo ejecutó mal Biden. La salida fue terrible y humillante y una derrota del orden liberal como tal. Pero estaba predeterminado. Sí, pero bueno, digamos que Biden
lo ejecutó mal. Si queremos decir que Trump es el origen de todos los males, vale, pero bueno, el origen en ese caso. Hem d'acabar, sisplau, Cayetana. Simplemente, voy a ser muy breve. Hay un repliegue del orden liberal general. Y lo que yo digo es que, tanto en Europa, muy especialmente, desde luego, los partidos en el que yo pertenezco, es decir, el espacio al que yo pertenezco, más allá de un partido, el espacio moral, si quieres, intelectual y político al que yo pertenezco. Y en otros países tenemos que rearmarnos ideológicamente. Hace falta un movimiento de reafirmación de los valores liberales y de manera, incluso diré, utilizo una palabra muy poco vinculada a lo liberal, que es beligerante. Tenemos que ser beligerantemente liberales en defensa de todo lo que Europa significó. ¿Para qué se construyó? Se construyó contra el nacionalismo, contra la segregación interior y contra, desde luego, el nacionalismo exterior, ¿no? Cayetana Álvarez de Toledo, gràcies per acompanyar-nos. Políticamente indeseable, gràcies per venir al programa d'aquest suave, sinuoso, con ese punto moralizante, un inglés diría santimonius, tan típico de la socialdemocracia catalana, que según usted soy yo. Així és que li agraeixo que em citi en el seu llibre i que em defineixi, vull pensar que no a partir d'un prejudici, perquè vostè i jo no ens coneixem tant com per treure aquestes conclusions. Yo le sigo mucho. Y yo le agradezco. Y ese punto suave. Y sanctimonious es una palabra que a mí me gusta, Sí. mucho. En castellà no sona tan bé, no? Mojigato no sona tan bé. No es una traducción, por eso no lo puse en español, porque no es lo mismo. Bueno, és el que els diccionaris acaben aportant, no? No es exactamente lo mismo. No, ja ho sé que no, té una traducció literal, ¿eh? Tiene un punto de pedagogía moral, digamos. ¿Sí? Sí. Bueno. Sí. En este caso, después de todo lo que usted ha dicho, podríamos estar a la par. Gracias, Cayetana. Muchísimas gracias.